actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Ranguni presenta Coincidencias con Enrique Llamas de Madariaga y Denise Pesana desde Punta del Este, Uruguay, uniendo al mundo. Cuando quieras. 3, 2, 1. Muy bien, y como todos los días estamos ya en contacto con los Estados Unidos de América y desde allí el señor Agustín Ranguni. Buen día, Agustín, ¿cómo te va? Buen día, Enrique, buen día, Denise, ¿cómo les va? Buen día, Claudio Ciaratini, que está ahí esperando, y también Alejandro. Bueno, te cuento que empezamos una semana muy difícil acá en Miami, porque se han agudizado las personas infectadas y las personas muertas. Estamos en un momento de la vuelta yo diría, al peor momento de esta pandemia. Hay muchas dudas en el gobierno, tanto en el gobierno local como en el gobierno de toda la Florida, como en el gobierno de Donald Trump. La situación se está poniendo muy complicada, se están complicando situaciones que parecían resueltas, habían reabierto las playas, habían reabierto los restaurantes, habían reabierto los gimnasios. Estamos ya listos para tirar todo de nuevo para atrás. Es una situación que parece ser que se reagravó, así que la información es muy difusa, pero es muy real en cuanto a la situación que se está viviendo aquí en el sur de la Florida. Muy bien. Bueno, y acá vemos en pantalla, la gente que nos escucha en la radio no lo ve, pero les cuento que está Claudio Ciaratini, un querido periodista, amigo desde hace mucho tiempo, con quien hemos compartido lecturas y yo lo leo permanentemente, columnas fenomenales. Qué gusto que estés con nosotros, Claudio. Un gusto, Llama, realmente un placer enorme estar con ustedes. Beso enorme para Denise y gracias. Gracias, hola, qué placer escucharte. Bien. Lo mismo, realmente un placer estar con ustedes tres. Bueno, tenemos que hablar, Claudio, de lo que está pasando en Argentina, que vos sos un observador exquisito de la realidad, de una realidad muy, muy loca, ¿no? Están cuidando la soberanía alimentaria de los argentinos y los barcos chinos se roban todos los días cientos de millones de kilos de pescado. Bueno, contame. El sesgo ideológico es algo malo. Cuando vos estás cargado de ideologismo, te alejás de la realidad, porque lo que haces es transformar la realidad para que se acomode a tu ideología. Entonces creas mitos. Acá tenemos el mito de una palabra, es un concepto vacío, un conjunto de palabras que vos unís y le das un nuevo resignificado político, soberanía alimentaria. Lo cual es una verdadera estupidez como concepto en sí mismo. La soberanía es otro tipo de cosa y lo alimentario es muy importante, pero lo importante no es la soberanía alimentaria, sino la seguridad alimentaria. No me sirve de nada ser dueño de los campos y de las empresas que producen alimento para 400 millones de habitantes si no le aseguro a la gente que acceda a esos alimentos. Y en Argentina lo que vos tenés es un problema de seguridad alimentaria. La gente no le alcanza la plata para comprar la comida, que es muy diferente. Es un problema de poder adquisitivo, de pobreza. No es un problema de si el dueño de una planta de crushing es extranjero o es argentino. Pero ¿qué pasa? Esto responde a lo que es el ideario de las fantasías ideológicas del kirchnerismo. O sea, hay un trauma, todos tenemos traumas, y en política también, las organizaciones políticas tienen traumas, y la 125 es un trauma. Es un trauma conformativo, es un trauma que le dio forma, que le dio entidad al cristianismo, que le sumó aliados y le permitió tener un enemigo a quien pelear. Y era hora, en esta crisis, de encontrar de vuelta al viejo enemigo. La mejor noticia que hubo este fin de semana para el gobierno fue la falsa foto de Elisa Carrió con Mauricio Macri. Porque por fin vuelve el enemigo. Ya no es Alberto Fernández y Cristina Fernández peleando contra la pandemia.
ahora es la oposición, que no eran hasta ahora. Y esto hay que entenderlo, sin enemigos el kirchnerismo no funciona. Necesita tener enemigos, porque es un partido de pelea, es un partido que no es negociador como es el PRO o era que es el macrismo, y está el radicalismo, que son organizaciones de consensos. En realidad el kirchnerismo es lo peor del peronismo. Si no pelea, no existe. Y entonces Vicentín es nada más que un efecto de todo este cuadro. Nada más que se llamó Vicentín, como podría haberse llamado Molinos Cañuelas, o como podría llamarse Minetti, o como se puede llamar mañana no sé qué otra empresa. Salvo que sea de los amigos, porque la empresa de Cristóbal López también le debe plata al gobierno. Pero no la tocan. 12.000 millones, pero no lo tocan. Será que no asegura la soberanía alimentaria tener ámbito financiero, casi con seguridad. Y después esa tontera de no queremos que venga una empresa extranjera. Esto lo dice un presidente que toma Coca-Cola, ¿viste? Y toma limón. En todas las fotos, ¿viste? Que está tomando limón de Coca-Cola, que anda en un Mitsubishi, Y todo el kirchnerismo usa iPhone. Sí. El partido político en Argentina que mayor cantidad de iPhones utiliza en el país es el kirchnerismo. Cuando ves los posteos en Twitter, siempre aparece el iPhone por debajo. Cuando se sacan fotos se las sacan con una máquina de Apple. Entonces digo, es el problema de este imago de esta progresía argentina, donde son socialistas con la plata de los otros. Exacto. Porque son gente que nunca ha laburado. A ver, la característica que tiene el gobierno de Alberto Fernández, y lo tuvo en su momento Cristina Fernández, es que ninguno tenía empleados para pagarle un sueldo cada quincena. Y esta es la diferencia. Si vos no sabés lo que te cuesta a vos garparle a 20 personas en una planta, lo que no sabés es negociar un crédito con un banco, lo que no sabés es cómo rehaces un cheque rebotado, mal podés tener conciencia de lo que es la realidad. Saberlo no te capacita para ser ministro de Economía, guarda. Lo que te hace es entender la cosa diferente. El gobierno te da un informe, Matías Culfas lo dio a conocer esta semana que pasó, diciendo orgulloso, 89% de los ciudadanos argentinos reciben algún aporte, subsidio, pago, o haber del Estado, o es empleado público. Y dice, en el 90% de las casas argentinas hay por lo menos un ingreso del Estado. Y los dan como un logro. Y la verdad, eso es trágico. ¿Sí? Que un país dependa de un Estado que tiene un sector privado cada vez más chiquitito y con mayor presión fiscal, es un Estado que a la larga o a la larga o a la corta sucumbe per se. Porque es un cuerpo que se autofagocita. En cierto sentido, el Estado es un cáncer que va comiendo otros miembros en su crecimiento. Y vos me decís, pero el cáncer es exitoso. Sí, tuvo metástasis. ¿Y cuál es el resultado de la metástasis con el cáncer? Se murió el paciente. Pero el modelo exitoso no nos sirve. Claudio, ¿no te parece que ya esta historia tiene muchos años, es muy larga, es muy repetida y el futuro cada día más lejos? Si dejamos todo este análisis y vamos a las posibles soluciones que puede aportarse desde, desde los lugares de análisis o desde el mismo gobierno, ¿qué posibilidades de salir de esta situación tenemos? La tuvimos con Macri, porque se dio la oportunidad de que la gente, simple y sencillamente, hiciera una revolución cultural, y no la hizo. Entonces decidió entrar, pero me estás preguntando, estoy tratando de contestarte, Agustín, o sea, te dieron la oportunidad, la sociedad te dio la oportunidad y vos no la aprovechaste. El problema no es del kirchnerismo, el problema es del macrismo, que creyó que con la no política destruía la política. A ver, imaginemos a Churchill diciendo, vamos a ir a pelear contra los nazis con flowers, o sea, a la violencia la respondemos con no violencia. Y vos no tenés que ser caníbal para comerte a los caníbales. Lo que tenés que ser inteligente en dar la batalla cultural y mostrarle a la gente que hay algo mucho mejor que recibir plata del Estado, que es que él mismo se gane la guita. Carlos Saúl Menem es un hombre que en este momento está pasando una circunstancia muy negativa. Y damos un saludo para el presidente. No salga de la internación.
dijo pocas frases para mí inteligentes y célebres. Una de ellas fue que en Argentina se perdió la cultura del trabajo. Y este es un punto no menor. En Argentina, hoy hay en algunos lugares viviendo 3 generaciones y quizás 4 generaciones de gente que no laburó nunca. Porque no hay cultura del esfuerzo y del trabajo. O sea, a ver, nuestros abuelos hicieron este país laburando. Nadie vino con 5 millones de dólares a ir a sentarse en el Banco Nación, en el Banco de Italia, a pedir que le dé una renta por un plazo fijo. Fue y se metió en el campo, metió las manos en la mierda, como bien se dice, y laburó. Y Vicentín nació de eso. Vicentín nació de un grupo de piemonteses que vinieron a morirse de hambre en el medio de una norte de Santa Fe, en donde tenías a menos de 40 kilómetros todavía tribus aguerridas que tuvieron que ser aplacadas por fuerzas militares. Por ejemplo, comandada por Juan Domingo Perón, cuando no era general, cosa que mucha gente del peronismo justamente son los trata de políticos olvidar. los que buscan eso. Porque Pero se sienta cómoda la gente con no trabajar y con un miserable subsidio que le multiplican por 5, porque con el miserable subsidio no alcanza para vivir. Denise, ¿por qué te crees que los políticos detestan a Sarmiento? Porque Sarmiento dice hay que educar al soberano. Y cuando vos educás al soberano, el soberano te interpela. Porque la característica del soberano es interpelar. No me gusta este gobernante, te dice. En cambio, el siervo de la gleba obedece. ¿Por qué? Porque él necesita la dádiva del señor del castillo. Y acá lo que hemos confundido es el ciudadano con el siervo de la gleba. Y la gente, lamentablemente, perdió las ganas de laburar. Porque es más linda la droga, porque es más lindo el Fernet con Coca-Cola, porque es más lindo que te regalen en la cuenta bancaria o en algún lugar 5, 10, 8 lucas, que te vayas a caminar un día al microcentro y te ganes 500, 600 mil, 1.500 pesos. Porque no hay cultura del esfuerzo y del trabajo, porque quien labura en Argentina no sale de pobre. Porque para hoy comprarte una casa con laburo, con trabajo, necesitas 64 años de sueldos, más allá de que no hay crédito. Entonces, el tema es que vos has dejado la clase baja con tan bajo poder adquisitivo que no le permitís crecer. Vos fijate un fenómeno, Denise, muy interesante. Las villas en Argentina se han urbanizado gracias a la inmigración peruana y a la inmigración paraguaya, sobre todo. No fue gracias a los funcionarios argentinos. Porque si bien los paraguayos y los peruanos que vinieron a Argentina vinieron, entre comillas, muertos de hambre, vinieron a laburar. Y nosotros tuvimos una villa 31 que pasó de ser una villa de 6 casillas, y los que íbamos a comer a la Mosca Blanca sabemos bien de lo que hablamos cuando hablamos de 6 casillas. ¡Wow! La Mosca Blanca, costanera. Bueno, pasábamos por la calle 15, comíamos en la Mosca Blanca y de bicho bebía para donde vivía Martínez. Había 6 casillas y hoy tenés departamentos, pisos de 6 pisos, de 5 pisos. Sí. Gente que ha multiplicado, que los alquila. Entonces, yo vivo en Recoleta Border, le llamo, frente al Parque Las Heras. Tengo una vecina en un departamento que vale $120.000, que es propietaria de 12 departamentos en la Villa 31. Estaba en una casilla. Se hizo un departamentito con una pareja peruana. Después con eso se hizo el terreno de al lado, que era de la pareja peruana, lo sumaron. Después con otra pareja peruana hicieron exactamente lo mismo. Y al final se murió la segunda pareja. La señora en este momento tiene 12 departamentos. Cuando sale para cobrar los alquileres, virtualmente va con ropa rotosa. Cuando viene acá se pone la ropa top, agarra el iPhone y sale a caminar por Recoleta a hacer compras. Yo te cuento esto y vos me decís, estás borracho, Claudio, no lo tengo en el edificio donde vivo. Exacto. Qué triste, ¿no? Qué triste, Claudio. No, es una Argentina una que realidad, una realidad. A ver, hoy hay una industria de lo que se llama el asentamiento y el reventar casas. Es una industria, pero es una industria porque mueven gente, e incluso se mueven gente de ciudad en ciudad. ¿Cómo creen que ha llegado la gente en Pinamar, en Bariloche, a la villa? Nos han movido, porque acá ha habido un proyecto de mover gente, una inmigración interna forzada política.
Hay intendentes en su momento, agrupaciones, que le compraban a punteros que le trajeran gente del Gran Buenos Aires, por ejemplo, para cambiar los índices políticos en alguna provincia. El caso típico de Río Negro, provincia netamente radical históricamente y termina siendo peronista por inmigración traída del conurbano bonaerense casi con exclusividad. ¿Por qué hay provincias que no lo tienen esto? Anda a tratar de hacer un asentamiento en San Luis. Anda a tratar de hacer una villa en San Luis, a ver si te dejan. Entonces, hay un montón de cosas que en Argentina no se realizan ni histórica ni políticamente porque es muy inconveniente. Y acá tenés un partido que tiene el todo vale, que es el peronismo, y un partido de formalismo extremo, que se llama radicalismo, o podemos llamarle también ahora macrismo, que por tanta formalidad termina por sucumbir ante su propia formalidad. Muy bien, muy claro, Claudio. Muy claro. Muy claro. Hay que terminar además con las compras al exterior, dijo el otro día esta senadora que es la chirolita de Cristina, ¿no? Sí, Sagasti. Y decía eso, y tenía, igual que la señora, una cartera de Louis Vuitton, y como vos dijiste, tenía una Apple que no la tengo yo porque es carísima. Hay una cosa que es también interesante, y es que el modelo que practican ideológico, si bien suele tener resultados positivos en las urnas para ellos, termina por tener un resultado muy negativo en la economía. A ver, sí. De los 8 años de gobierno de Cristina Fernández, 6 fueron en recesión. Por eso pierde las elecciones del 2015. Porque la economía era mala. La gente castiga la economía mala. Por eso pierde Mauricio Macri la reelección y María Eugenia Vidal, porque la economía era mala. Y acá déjame entrar en un puntito, no sé cuánto tiempo tenemos, pero, y esto que es clave, las crisis económicas se comen los liderazgos en la República Argentina. Alfonsín sucumbe por la crisis del 89. Está bien, él dura y termina por matar al radicalismo, por hacerlo de izquierda, cuando el radicalismo nunca fue un partido de izquierda en la República Argentina. Termina, después Carlos Saúl Menem sucumbe con la crisis 2001-2002. De la Rúa, mejor ni hablemos lo que pasó con la crisis 2001-2002. Y esas crisis producen fenómenos nuevos. Néstor Kirchner, a su vez con Cristina Kirchner, nace también, porque en el camino desaparece Ricardo López Murphy, desaparece Domingo Felipe Gabuelo, nace el macrismo y nace Lilita Carrió. Pero hay un cuarto protagonista político que nace, que en realidad no le estamos dando importancia y es el único colectivo político que crece hoy en la República Argentina, que son los movimientos sociales. Los movimientos sociales nacen de las privatizaciones de Carlos Saúl Menem ante la falta de representatividad de esos desocupados por parte de los sindicatos que habían acordado con la patronal. Eso nace en el interior, sobre todo la privatización de YPF, y llega al sur de Buenos Aires a la Ruta 3. Ahí se empieza a propagar en el Gran Buenos Aires. Ahí crecieron. En el año 2001-2002 tuvieron un crecimiento exponencial, claro, muy importante. Total, sí. En el kirchnerismo obtuvieron entidad política, y en el 2015 fueron esenciales para que Alberto Fernández fuera electo presidente de la Nación. Hoy el gobierno le está dando dinero en cantidades y catarradas inconmensurables a los colectivos sociales para contener justamente el estallido social, porque hoy los colectivos sociales son los únicos que tienen territorio. Desapareció el puntero, desapareció el sindicato en la villa, desaparecieron los intendentes, desaparecieron los diputados provinciales. La que nunca desaparece es ella, o ex ella. Esa no desaparece nunca. Esa es otra cosa. Déjame qué inteligente es, ¿no? Quiero terminar con el movimiento social y ya vamos a Cristina, porque el problema de Cristina es que no tiene enemigos. Ahora lo vemos. Y el movimiento social hoy va a crecer porque va a haber más pobres, con lo va a haber más gente para necesitar ayuda, sí. Va a haber más gente para darle comida, le están dando plata para mayor emprendimientos de los colectivos sociales, con lo cual crece la demanda, crece la estructura y va a crecer la gente para movilizar a futuro. Entonces, de esta pandemia va a salir debilitado el macrismo,
Va a salir debilitado el albertismo o el peronismo, como se lo llame, y va a salir muy fortificado, sin ningún tipo de duda, los movimientos sociales, que es hacia dónde va a fugar el voto kirchnerista en el futuro. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Cristina. El tema de Cristina es que Cristina es política. Estamos en hora de corte, a ver si No, pero contanos así, no nos vas a dejar con las ganas. No. Algo rápido. Repito, Cristina es un animal político. Piensa 24 horas en función de poder. No es un problema de Cristina, es un problema que los demás no piensan en factor de poder 24 horas. Exacto. Y el problema es que Cristina no tiene enemigos, porque no hay nadie con la capacidad de pensar 24 horas en política como lo hace ella. No es que Cristina es grande, lo que pasa es que los demás son muy enanos. Claudio, ¿se sostiene la relación Cristina-Alberto hasta el fin del mandato? Es un matrimonio de conveniencia. ¿Pero se sostiene o no? Es un matrimonio de conveniencia. En algún momento va a dejar de convenir. Y el día que deje de convenir se romperá. Por ahora se mantiene. Por ahora se mantiene. Mientras él sea obediente, se mantiene, que es un obediente. Claudio. El albertismo murió antes de nacer. Sí, exacto. Nació muerto. Claro, como siempre, señor Claudio Chiarutini. Y un abrazo muy grande. Lo mismo para los tres, muchísimas gracias, Denise, un beso enorme. Chao, gracias. Chao, Claudio, gracias, que sigas bien. Agustín. Bueno, que tengan un buen día. Nos reencontramos mañana. Chao. Hasta mañana.